Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el artículo llamado Hallazgos hematológicos y complicaciones del COVID. Mi grupo está conformado por Karina Garavito y quien les habla, Vanessa Castillo. Para iniciar, hay que saber que el SARS-CoV-2 es el virus causante de la COVID-19. Apareció en Wuhan, China, y rápidamente se propagó por todo el mundo, generando una pandemia con gran impacto sanitario, social y económico. Este coronavirus comparte una gran similitud genética con el SARS-CoV y utiliza el receptor AC2 para ingresar a las células humanas. Aunque en un principio se considera una enfermedad respiratoria, actualmente se sabe que la COVID-19 tiene un carácter sistémico, capaz de afectar órganos como el corazón, los pulmones, el cerebro, el sistema digestivo, el sistema hematológico y el sistema inmunológico. Su mortalidad es menor que la del SARS y la del MERS, pero superior a la de la gripe común. Los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son más propensas a sufrir complicaciones graves, aunque también se ha reportado casos severos en personas jóvenes sin antecedentes. Básicamente, el propósito del artículo es analizar las principales alteraciones hematológicas y complicaciones asociadas a la COVID-19, así como proponer medidas para su detección, prevención y tratamiento oportuno. Básicamente, durante la fase inicial de la infección por SARS-CoV-2, que es un periodo de incubación de aproximadamente de 1 a 14 días, los valores del hemograma suelen ser normales o mostrar una ligera disminución de leucocitos y linfocitos. Sin embargo, entre los 7 y 14 días posteriores al inicio de los síntomas, el virus afecta a los órganos con alta expresión del receptor AC2, como son los pulmones, el corazón y el tracto gastrointestinal, y se desencadena una tormenta de citoquinas caracterizada por una liberación masiva de mediadores inflamatorios, como lo pueden ser la interleucina 6, la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esta respuesta inflamatoria es una respuesta inflamatoria exagerada y básicamente causa una linfopenia significativa, que se asocia al mal pronóstico clínico del paciente. La linfopenia puede observarse debido a varios mecanismos como lo son: infección directa de los linfocitos, ya que expresan AC2, apoptosis inducida por citoquinas inflamatorias, atrofia de órganos linfoides como el vaso, lo que puede disminuir la producción y recambio de linfocitos. Y digamos que los estudios demuestran que la linfopenia es uno de los hallazgos hematológicos más frecuentes graves en la COVID-19, con un valor pronóstico bastante negativo. La acidosis láctica también es frecuente en pacientes con COVID-19 grave o con cáncer. Esta acidosis puede inhibir la proliferación de linfocitos y favorecer la aparición de linfopenia, que es una de las alteraciones hematológicas más comunes y representativas de esta enfermedad. Más del 80% de los pacientes hospitalizados presentan linfopenia y en los casos severos pueden alcanzar hasta el 96%, lo que se asocia con una mayor gravedad clínica y riesgo de presentar síndrome de dificultad respiratoria aguda y la necesidad, por ende, de ingresar a UCI. El SARS-CoV-2 altera la función de las células TCD4 y CD8, provocando una respuesta inicial de hiperactivación, seguida de agotamiento inmunológico, lo que agrava la progresión de la enfermedad. Se ha observado que los pacientes que no sobreviven muestran una disminución progresiva de linfocitos durante la hospitalización, mientras que los que se recuperan tienden a normalizarlos hacia la primera semana. Además, la trombocitopenia se ha relacionado con la lesión cardíaca, evidenciado por bajos recuentos plaquetarios y linfocitarios junto con la troponina T elevada. Estas alteraciones reflejan el grado de inflamación sistémica y disminución inmunitaria inducida por este virus. Durante la infección por COVID-19, diversos biomarcadores inflamatorios se utilizan como herramientas pronósticas para evaluar la severidad del cuadro clínico y también la evolución del paciente. Entre los más importantes se encuentran la PCR, la procalcitonina, la ferritina, la LDH y la interleucina 6. La elevación de la PCR refleja la magnitud de la inflamación y se ha asociado con complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, daño miocárdico y aumento de la mortalidad. Por otro lado, la procalcitonina suele elevarse en casos graves o cuando existe coinfección bacteriana, complicando el curso clínico del paciente. La LDH es un indicador de daño celular y tisular y también se relaciona con mayor riesgo de insuficiencia respiratoria y necesidad de cuidados intensivos. Por otro lado, tenemos la ferritina elevada, que actúa como un marcador de inflamación sistémica y está vinculado a la tormenta de citoquinas características de los casos críticos de la COVID, mientras que la interleucina 6 puede representar un mediador clave en una respuesta inflamatoria excesiva, asociándose con un daño multiorgánico y desenlace fatal.
Básicamente, en conjunto, el aumento de estos biomarcadores indica una respuesta inmune descontrolada y permite identificar tempranamente a los pacientes con peor pronóstico, siendo su monitoreo esencial para guiar la COVID-19. Durante la pandemia del COVID-19 se observó que muchos pacientes desarrollaban algunas alteraciones importantes en la coagulación, especialmente aquellos con una enfermedad grave. En diferentes estudios en China, cerca del 46% de los pacientes hospitalizados presentaban una alteración en el dímero D y aumentaba esta cifra a un 60% en los casos severos. Entonces, este aumento del dímero D va a reflejar una activación excesiva del sistema de coagulación y se asocia con un mayor riesgo del síndrome de dificultad respiratoria aguda o el SID, que es la coagulación intravascular diseminada, y una mayor mortalidad. En los pacientes que requerían cuidados intensivos mostraron valores más altos del dímero D y unos tiempos prolongados de protrombina. Más del 70% de estos pacientes no sobrevivían, pero cumplían criterios clínicos del SID, ya lo mencioné. Entonces, por esto, pues se recomienda aplicar el puntaje de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que es el ISTH. Este va a permitir detectar de forma temprana la alteración y guiar el tratamiento adecuado. Entonces, ¿cuál es ese tratamiento? Pues lo vamos a ver aquí en la figura, que demuestra que es el algoritmo terapéutico para el manejo del SID con COVID-19. Entonces, si el puntaje mayor o igual a 5, vamos a hablar de un SID manifiesto. En estos casos se puede administrar plasma fresco o congelado y plaquetas, manteniendo siempre la tromboprofilaxis. Si el puntaje es menor a 5, se considera no manifiesto y se evalúan los niveles de antitrombina. Si está por debajo del 50%, observamos que se administran concentrados y se reevalúa diariamente. Este tratamiento es de elección, la heparina de bajo peso molecular, porque puede prevenir la trombosis y tiene efectos antiinflamatorios beneficiosos. Entonces, ¿cuál es un desafío que dejó la pandemia? Pues fue la disminución de donaciones de sangre y células madre hematopoyéticas. ¿Por qué pasaba esto? Por el miedo al contagio. Porque pues la gente redujo significativamente el número de donantes porque las personas pues le tenían miedo a las donaciones, a que se contagiaran. Entonces las autoridades refuerzan la infraestructura sanitaria para garantizar la seguridad de este paciente, el proceso de donación, para hacer campañas de concientización, especialmente pues para los jóvenes, y la importancia de donar sangre y células madre. Finalmente, pues para concluir, la enfermedad por COVID-19 tiene un impacto considerable en el sistema hematopoyético y se asocia con una hipercoagulabilidad marcada. La evaluación temprana de los parámetros de coagulación, la trombofilaxis preventiva y la detección oportuna de complicaciones como el SID son fundamentales para mejorar la evolución clínica y reducir la mortalidad. Por esto, pues también es importante mantener la vigilancia continua y realizar estudios clínicos que permiten definir los regímenes óptimos de anticoagulación y posibles terapias complementarias en estos pacientes con COVID-19.